Hola, ahí estamos. Hola, Trinidad, estamos con Trinidad Latrop. Lo dije bien, ¿cierto? Latrop, Sí, así. Activista de derechos humanos y con un currículum biográfico súper interesante. Es muy activa en Twitter también. Por ahí Facebook. se participa en varias discusiones, columnista. Y de ahí eh, pensaba que era como útil partir preguntándote por tu participación en pensamiento penal, que es como lo último que aparece en tu currículum, por decirlo así. Pero me fui para atrás y ya te voy a dar el espacio para saludar, perdón esta introducción larga, pero que me quedé al tiro impactado con tu experiencia con el caso de Gollados y tu historia inicial de joven. Es impactante leer eso. Bienvenida. Gracias. Hola. Sí, pues, mi, mi- bueno, yo siempre critico a los que dicen que han vivido toda la vida igual. Yo desde siempre fui igual, dicen. Y yo, bueno, yo no, pues yo he ido creciendo, madurando y poniéndome vieja y aprendiendo de la vida. Yo creo que uno tiene que cambiar. Eso es lo que te hace ser humano. Tú vas cambiando. Bueno, de hecho, hasta los perros van cambiando. Su carácter, su comportamiento, su forma de relacionarse con otros. Porque aprenden. Así que yo aprendí harto. Oye, y para, para oírlo como de tu voz en relación también a tus orígenes en la derecha, más dura del país probablemente, en los años antes de los años 80, ¿cierto? 80, sí. 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 Es que yo vengo de una familia muy de derecha, que se fue poniendo más de derecha con las generaciones. O sea, para hacerte un cuento así corto, el Otero Latrop es primo de mi papá, ¿no? Esa es la línea. Y mi abuelo de derecha ponía la imprenta para hacer los afiches de Alessandri en la campaña. Yo jugaba arriba de las resmas de hoja, de afiches de Alessandri cuando era chica, pues niñita, de 7 años. Wow. Y, y claro, a mí siempre me dijeron que bueno, que había un riesgo tremendo en este país que en algún momento llegaran a ganar los comunistas, porque ahí estábamos perdidos. Y los comunistas para mi familia era todo lo que no fuera de derecha, igual que ahora. Así que sí, pues yo les tenía mucho miedo además. Y además me resultaban absolutamente no creíbles. ¿Ah? Mucha gente me dice, bueno, en los 80 ¿cómo nunca viste la bicicleta, la APS, el análisis? Sí, claro que Mm, la vi, pues. Tuve en mi mano esa revista, el Yo Torturé, mm, pero no lo leí porque no me lo creía. ¿Para qué iba a perder tiempo, según yo, en algo que mm. era partida de la base que era mentira? Entonces, claro, uno se va haciendo la burbuja una misma, pues. Estaban ahí las revistas, pero mis compañeros de curso, cuando estudiábamos, yo las veía. No, no, yo leía La que pasa, la Ercilla, esas eran mis revistas. Hasta que, hasta que te tocó ser cercana a las víctimas del caso de Gollados en Chile. No tanto como cercano a ellos, no. Un amigo del MIR, que era muy amigo de José Manuel, parece, José Manuel Pará, Sí. que era compañero de universidad, él, cuando llegamos después del terremoto, porque ese año 85 con el terremoto entramos más tarde a clase, entramos los primeros días de abril, y él me tiró por la cabeza de la tercera que decía aparecieron degollados, y me dijo, esto hicieron tus amigos. Y yo dije, no, amigos míos no son los que hicieron eso, pero bueno, ahí empezó un tema, porque ahí ya no podía esquivarlo, ya no estaba el análisis, el APSIS, ¿no? Estaba saliendo en el TVN, pues. Ahí estaban los Mm, carabineros renunciando, y ahí está apareciendo el juicio, y tú empezás a decir, bueno, si esto es verdad, a lo mejor las otras cosas también eran verdad. Y empieza un proceso que fue bien largo y que estuvo interrumpido además por problemas personales, ¿no? Me casé, después soy mamá, después
me separé, cambié de carrera, me vine a Santiago. Todo ese tiempo yo me alejé un poco de la política. Había estado bien metida en la universidad por la UDI y después incluso llegué a ser, creo que aparecí por ahí como secretaria de la zona norte de la UDI, pero la verdad que nunca se hizo nada, eso, secretaría era de nombre, ¿no? Pero sí, aparecí en un diario, hasta en el Mercurio. Así que sí, pues yo estuve ligada a la derecha y por eso los conozco también. Por eso, Que no se me olvide preguntarte del anticomunismo, porque ese es como un tema en sí mismo, pero primero hacer la reflexión de cómo es interesante cómo las historias del país se van representando en personas, como en tu caso en este tema, de cómo se va girando o haciendo, sí, desde una derecha extrema y golpista hasta lo que hasta donde estás hoy día, que estás en una independencia, habiendo pasado por Revolución Democrática, militando, y ahora estás acá en una militancia independiente, no sé cómo podrías definir eso, pero que a ver, si podemos resumir ese curso de la vida. partió por derechos humanos, yo creo que por eso me metí tanto en el tema, porque yo no sé si voy a meter el lío a alguien en esto, pero espero que no. Una compañera de universidad cuando estudiaba Derecho, ella trabajaba en la Corte de Apelaciones y era una sala muy grande que estaba frente al lugar donde uno ingresaba las causas. Entonces, cuando yo tenía que ir a la corte, estaba tramitando, era alumna de primero, segundo en la universidad, pasaba a su oficina, nos tomábamos un café, nos fumábamos un cigarro, que era enorme, como te digo, era como 3 metros para arriba o más la oficina. Y un día que entro, pone llave a la puerta detrás mío. Y me dice, no puedo tener abierto porque tengo aquí en custodia especial algunos tomos de la caravana de la muerte, del juicio. Y ahí miré, pues, ahí estuve yendo como 2 semanas que alcancé a leer algunas declaraciones, obviamente no de los comunistas, pues, los comunistas no se le cree, de los militares y de los testigos, y tú vas diciendo, wow, o sea, si esto es lo que ellos admiten, esto tiene que ser peor aún. Y después cayó a mis manos el libro de Lonquien, que era el juicio completo, de Lonquien, y era un juicio. O sea, tampoco era una entrevista o algo dicho por los comunistas, entre comillas. Entonces, de a poco fui metiéndome y leyendo. Por eso, cuando daban los archivos del Cardenal, que no fue hace tanto tiempo, Uh-huh. la gente comentaba en Twitter, ¿no? Ah, mira, esta es la historia del Fanta, ah, no, esta es la historia de no sé qué. Y yo decía, ¿qué historia? Y por lo que decían, yo lo buscaba en Google. Y empezaba a leer porque no las conocía. Yo, el 2000, 2015, ya sabía de qué se trataba la Operación Colombo, la Operación Albania. Recién, Mm. recién y fue un chancacazo fuerte porque lo negué siempre. Yo lo negué siempre. Yo siempre dije esto es mentira. Yo nunca asumí eso como una posibilidad. No me lo podía imaginar que hubiese gente capaz de hacer eso y que además esa gente fuera la gente que estaba a cargo de mantener el orden, a quienes yo les tenía cierto nivel de respeto. Y quiero hacer un comentario ahí también. Sí. Eh, cuando hay mucha gente que habla de no de dictadura, sino que del gobierno militar, yo vivía en Las Condes. Yo salía en las noches a andar en bicicleta y podía andar en bicicleta siendo Lola 11, 12 años hasta las 3 de la mañana si quería en verano. Porque estaba lleno de militares que nos cuidaban, que me hacían cuchi cuchi en la cabeza y me decían hola, 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 le decía yo. Cuando esos mismos militares estaban en otras partes del Santiago haciendo allanamientos, sacando gente de las casas que después desaparecía, o matándolos ahí mismo incluso. Pero yo vivía en una burbujita. Ahí los militares nos cuidaban, de verdad nos cuidaban, era una maravilla. Nos robaban, no pasaba nada. Entonces, claro, es tan difícil que se puedan juntar estas dos visiones de país porque las experiencias de vida son muy distintas.
¿Cómo le dices a alguien que vivió en esos sectores que los militares eran capaces de matar, de violar, de torturar, cuando eran los amigos que saludaban todos los días en la calle? Lejos. Mm. Y yo creo que pasa todavía hoy día. Sí, Yo vivo en un sector de Valparaíso, de un suburbio, y claro, acá el toque de queda y todo eso no tiene mucho significado porque ni siquiera se ve patrullando, la gente sale toque de queda, ¿no? Pero así es. eso no es lo mismo en todas partes. Ahora se asume por lo tanto que ese pasar de entender la experiencia del otro es uno de los temas que nos hace falta. Así es, Mm, sí, sí. Yo creo que hay que empezar a darse cuenta que no sé, porque ese anticomunismo que tú mencionabas es sí. una doctrina que está metida en este país al punto que es tan difícil. Por ejemplo, mucha gente, te aseguro que aquí en Las Condes hay miles de personas que no tienen la capacidad para comprarse todos sus medicamentos y que estarían felices con una farmacia popular, pero no van a votar nunca, pues le tienen terror. Todavía están con la tonterita esa que me van a quitar en la casa, me van a quitar el auto, me van a expropiar todo. Es una visión. Que en el fondo ni siquiera es contra el comunismo, es más como un prejuicio mucho más amplio respecto de demandas sociales, quizás. Que, No, porque la gente las comparte, fíjate. Yo mm, creo que si yo hablo con cualquiera aquí, por muy encopetado que sea, por muy de derecha que sea, va a asumir que en realidad la gente no puede vivir con esa pensión, que en realidad los sueldos son malos, que en realidad la gente tiene hasta derecho a reclamar, pero los comunistas siempre están detrás. mm. Y ahí viene toda esa cosa, ¿no? Pero yo creo que aquí la mayoría de la gente tiene buenas intenciones. El problema está en que tienen ese prejuicio que ya se lo metieron y se lo metieron a fuego. Po. Y de niño. Yo tengo una perrita que rescaté cuando tenía 3 meses y pasó un hambre tremendo, la encontraron en los huesos. Hoy tiene ya 4 años viviendo conmigo, 3 o 4 años viviendo conmigo. Y a pesar de que lleva 3 o 4 años comiendo comida 2 veces al día, ella después de comer sale y busca y es capaz de comer cualquier cosa, incluso hasta los excrementos de otros perros, porque asume que no va a comer después, porque pasó el hambre muy chica y quedó el imprinting metido adentro. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Chile. La dictadura nos dejó un imprinting muy grande, muy grande. Nadie Qué, qué- sale inmune de una dictadura, nadie. qué gran reflexión, sí. Oye, y bueno, estamos conversando cuando acaban no sé cómo decirlo, porque aparece como que renunció el director general de Carabineros después de estos balazos que le dieron a niños en el Sename. Eh, y bueno, ya que estás involucrada en estos temas penales, ahí me surge la pregunta, a ver qué opinas tú. ¿El carabinero es el último eslabón de una política o de un sistema penal dedicado a reprimir y castigar? Que en el fondo no es solo carabineros, hay un sistema en general en Chile. Sí, los derechos humanos los viola el Estado completo, completo. Cuando dicen el gobierno viola derechos humanos, no, es el Estado completo. Porque si bien es cierto, un agente del Estado es el que dispara, el que ejecuta el acto y el que puede ser condenado penalmente, el Estado completo hace la vista gorda. O sea, se permite que se siga usando a carabineros contra civiles desarmados. Aquí hay un hogar de menores que frente a un niño que está descontrolado, llama a carabinero, no a un psiquiatra, a carabinero. Mm, Eso es una locura. Y carabinero llega disparando con armas de fuego, ni siquiera con perdigones ahora, con armas de fuego. Entonces, hay un tema completo y se ha ignorado el tema Sename por años. Hay oficios, hay estudios, hay reportajes,
que dicen que en Sename se violan los derechos de niñas, niños y adolescentes todos los días. Sin embargo, ahí está, pues sigue. ¿Y cuál es la solución que encuentra el Congreso, por ejemplo? Démosle más plata para que tengan más plata y más recursos, que van de nuevo a los bolsillos de los sostenedores y los niños siguen viviendo en las mismas condiciones, igual. Y los abusos siguen igual. Y les pagan más plata a los que abusan. Entonces es todo el Estado el que está involucrado en esto, en Y cualquier violencia humana. cuando a otro activista, a Cristóbal Jensen, lo golpean y lo, le, le hacen esta encerrona, no sé Sí, cómo... mira, la querella criminal dice eso, dice que un vehículo, una camioneta blanca, lo habría atropellado, lo tira al suelo, lo deja prácticamente inconsciente, provocándole una fractura expuesta de la tibia, y luego se bajan tres sujetos y lo golpean en el suelo. Esa es la información que entrega la propia querella que fue presentada al tribunal. Eh, Cristóbal tiene una denuncia anterior a Carabineros por tortura en la tercera comisaría de Santiago del año pasado. Hay mails que circulan diciendo de las mismas funcionarios de la JOCA, ¿eh? Que dicen, oye, Cristóbal es un problema, hay que tratar de acercarse y ver cómo lo arreglamos. Dan la idea como que quieren llegar a un acuerdo con él, ¿eh? Pero ya vimos que acuerdo no hubo, entonces es como una medusa en muchas cabezas. Y bueno, y hay quienes acusan que Cristóbal está falseando. Yo la verdad que no tengo razón alguna para desconfiar de él, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él directamente, porque, bueno, operaciones a los huesitos y para un deportista es complicado, pues así que y doloroso además, lo que te implica una serie de calmantes, qué sé yo. Así que ahí estoy esperando poder conversar con él, pero claro, la querella, como te digo, va por homicidio frustrado. Ellos dicen, bueno, si lo atropellaron y luego le pegaron entre tres porque querían matar. Y se levantan todas estas dudas en redes respecto de qué hay detrás de esta golpiza. Y Sí, aparte del hecho de la duda misma si puede ser o no verdad, hay una como un instinto a desconfiar de todo lo que está pasando y del poder desde el 18 de octubre en adelante o de antes, no sé qué. sí, sí. O sea, yo la ¿Qué? palabra carabinero no la puedo creer bajo ningún punto de vista. Ahora yo por principio, y dada mi historia personal, ¿no? Yo a las víctimas de violación a los derechos humanos les creo. ¿Ah? Si se demuestra lo contrario, digo, bueno, ya. Pero yo parto creyendo, porque ya me equivoqué del otro lado, po. Ya dije no, y resultó que sí, po. Entonces, yo creo que lo que corresponde ante una denuncia de una violación a derechos humanos es creer y esperar que tribunales determine y ver qué pruebas se pueden aportar y qué sé yo. Tú escribiste en alguna de tus columnas la institucionalidad la maneja el maltratador, reclamamos, escribimos, tocamos cacerolas, marchamos y el maltratador nos dice cuando suben los tomates no reclaman, sí, sí reclamamos pero no escuchan hasta que arde el metro, hasta que le pegamos un tiro al maltratador. ¿Está toda la sociedad chilena abusada como maltratada? Que, Yo creo que el 80%. O sea, depende de lo que uno mire como maltrato, ¿no? Hannah Arendt decía que la miseria, la pobreza, no era eso de tener ropa sucia o vieja o poca comida, era que tenías que vivir y trabajar toda tu vida con un solo objetivo, sobrevivir, lo que te impedía desarrollar tu humanidad, o sea, participar en política, participar en tener momentos de ocio, participar con tu familia. La pobreza va más allá de solo falta de alimento o llegar mal a fin de mes. Mucha gente dice estoy pobre, no llego a fin de mes. Bueno, es más allá. Es que no te queda ni un solo minuto de tu vida para ser humano, para desarrollarte como ser humano. Simplemente eres un trabajador del sistema que hace todo lo que tiene que hacer para subsistir.
Y la mujer en la casa está todo el santo día preocupada del almuerzo, el aseo, la cocina, los niños. Tiempo para otra actividad que no sea esa. Y eso lo define Ana Arendt como miseria, como pobreza extrema. Yo creo que ese es el tema. Estamos cansados de vivir así. Ya nos cansamos. Porque es un maltrato, es un maltrato, es una situación donde que no te deja salida. Mucha gente dice, yo estaba aquí y me esforcé. Por ejemplo, el caso ¿cómo se llama? Mónica Olivera. ¿Sí? Ella dice, yo era muy pobre y claro, empecé a correr y pude salir y ahora me va a Regio. Sí, claro, porque tuvo la oportunidad. ¿Qué pasa con toda la gente que vive igual que ella? La misma situación. Y tiene displasia de cadera no tratada en el hospital. Po. Mm. No corre. Y si no tiene buena voz y buen oído, no canta. Y, y no va a salir nunca de la pobreza. Nunca. Entonces, eso de yo lo logré solo, tuviste la suerte que se te presentara una oportunidad. Por eso es noticia, porque la mayoría no se le presenta. Claro, sí, por eso es noticia. Y en ese sentido, hablamos, se habla hoy día de derechos humanos de tercera generación, según entiendo, y ahí, ¿cómo se engancha con eso que acabas de decir de que hay gente, de que hay personas que están en la miseria más primigenia, por decirlo así? Los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales. Ahí está el derecho a la educación, el derecho al acceso a la cultura, a poder ir al teatro, porque Ujú. eso te genera un desarrollo humano. El derecho a comprar tus libros, el derecho a, bueno, a una buena educación, a una buena salud, a una casa que no se te llueva en invierno y que no te achicharra en verano, ¿no? El derecho a poder vivir, al bien vivir, al vivir tranquilo, no en una situación de estrés constante de si te va a alcanzar la plata por fin de mes y que si te enfermas, yo me acuerdo cuando yo era estudiante y se enfermaba mi hijo, yo decía, si no se mejora solo, yo no sé qué voy a hacer porque no tengo plata para pagar un Mm. médico. ¿Qué hago? ¿Qué hago si se enferma? Era horrible, horrible. Y eso es una situación de mucho, la Y, mayoría. a propósito de lo de lo del el sistema carcelario y el encarcelamiento de la pobreza. Ese es un tema que es tremendo porque ahí pasa por varias cosas. Una pasa por una mala ley. Tenemos un código penal que es antiguo, que, Permíteme interrumpirte para aprovechar de hacerte la pregunta respecto de eso, de que uno que no estudia nada de leyes, ¿es verdad que el Código Penal es antiguo? ¿Y cómo se explica eso? ¿Qué efectos tiene, digamos, hoy? bueno, fue hecho en un... Chile fue fundado con fueros, ¿no? Desde que partió el país, teníamos, no sé, pues los obispos se juntaban con los obispos, los curas con los curas, los generales con los generales y los soldados con los soldados. Fue hecho en base a fueros distintos. Y el Código Penal recoge un poco eso, ¿no? Dice, bueno, hay, tiene la misma visión que tiene la derecha hoy. Que hay errores que, bueno, pues, robarle un poquito de plata al Estado, no pagar impuestos, no es tan grave como es robarse un balón de gas o robarse una gallina. Porque, claro, en el campo, si te roban las gallinas, a lo mejor matan de hambre a alguien, pero no es la situación actual. Entonces está fuera del contexto social actual. Se quedó tarde, se quedó atrás. Piensa tú que las relaciones sexuales entre hombres adultos de mutuo consentimiento y en privado eran penadas por la ley hace 20 años atrás, solo 20 años atrás. Y cuando yo estudié mi código penal, esto fue el 90, entré a la universidad en 91 a estudiar Derecho, mi código penal traía en los apéndices el reglamento que regulaba la pena de azote. No se daba pena de azote, pero ahí estaba, era legal, digamos, no se daba por costumbre ya, pero habría podido darse. Digamos. Entonces, eh, es un código antiguo Un viaje al y con pasado. sí,
¿Y El qué? secuestro, el Ujú. secuestro decía que si era doncella o era más grave, que si era con fines sexuales, le llamaban, no me acuerdo si se llamaba secuestro, tenía otro nombre el delito, pero claro, era secuestrar a una doncella era más grave que secuestrar a otro tipo de mujeres. Wow. Es las buenas costumbres, ¿no? La falta a la moral y a las buenas costumbres. En fin, Y del otro lado, que tengamos impunidad hoy día como una de las críticas más grandes al sistema también. bueno, la impunidad la terminó de garantizar este fiscal nacional y esta administración de impuestos internos, ¿no? El fiscal dijo yo no me querello, impuestos internos dijo nosotros no nos querellamos, y bueno, sin querella dijeron no se puede hacer nada. Es, es impresionante porque la fiscalía tiene la obligación de perseguir de oficio todos los crímenes, salvo los crímenes que cometen estas personas de cuello y corbata, que son el cohecho se mete el Consejo de Defensa del Estado. Aunque la pena es baja, se mete el Consejo de Defensa del Estado, por lo menos ahí algo hay. Pero en lo que es evasión tributaria, de hecho, la elusión tributaria es evasión con permiso. Puedo evadir siempre y cuando la vaya a reinvertir. Y eso es único en Chile. Y sacaron un food que permitía hacer eso en la reforma tributaria, pero dejaron uno chiquitito que igual sirve para lo mismo. Entonces, bueno, hay un sistema completo de normas que permiten que estos gallos salgan absolutamente impunes. Hay que cambiar no solamente la Constitución, hay que dar un mandato legal a lo- al Congreso para que las normas se pongan al día en relación a lo que es el mundo civilizado, ¿no? Pero el encarcelamiento de la pobreza, a qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la raíz de ese problema? Que generalmente los delitos que tienen mayor pena o que siempre son encarcelados son delitos que comete mayormente la gente pobre. Porque la gente rica no se roba un balón de gas de la casa, normalmente. No va a carterear al metro. Normalmente puede haber algunos, pero no es lo habitual. Los delitos que cometen los ricos son bastante más graves. De hecho, la pedofilia tenía, el abuso sexual de menores tenía una pena baja, porque era un delito que eventualmente cometía la clase alta. Pero los delitos contra la propiedad los castigan, los castigan, los castigan, los castigan. Y se rompe un auto, se hace esto, otro. Pero Delitos que pueden. ese enfoque tanto a la propiedad es anterior a la Constitución del 80, o, por lo tanto, o sea, que Sí, sí. sí, el Código Penal es falta hasta el daño mínimo. O sea, ya tienes multa y sí, cualquier daño es considerado falta, no es considerado algo como casual o no sé, O como un sea, error. o sea, de una u otra forma, lo que estamos enfrentando como país en esta época podría decirse que antecede incluso a la dictadura, ¿o no? Sí, yo creo que hay un tema de fuero, hay un tema de clase que es muy fuerte en Chile. Ya. Y venía, mira, piensa que el chico que murió quemado en la cárcel de San Miguel por venderse de pirata, ese chico estaba preso porque no tenía plata para pagar la multa. O sea, Entiendo. él podría haber salido con multa. Si a mí me pillan vendiéndose de pirata, yo pago la multa y me voy para mi casa. ¿De cuánto es esa multa? No sé No me acuerdo cuánto es, pero tiene ya, menos de 50.000 pesos, tiene que decir. por 50.000 pesos murió. Más o menos. Sí, Qué más o menos. impactante. Y ahí de este activismo te surge las ganas de participar en la convención constitucional. Sí, el tema de derechos humanos. Yo creo que la gente, la gente suele pensar que las cosas se van a mantener siempre igual.
No sé por qué está esa tendencia a creer que no va a cambiar, ¿no? La derecha dice que lo peor que nos podría pasar es Maduro, entonces el cambio de la constitución podría llevarnos a un Maduro, y ahí se espantan. Pero creen que con esta constitución actual nunca podría llegar un Maduro, lo que es un absurdo, podría haber cualquier tipo de tirano, de un sector o de otro. Entonces, claro, atacan los derechos humanos, dicen que es cosa de los comunistas, cosa que tirar por una casa, partió con los nobles, pero ellos no se les ocurre pensar nunca que pueden ser ellos las víctimas de un tirano. Mm. La izquierda sí, porque él tiene la visión reciente y además que le ha tocado siempre. Si la izquierda chilena siempre pone los muertos, Claro. pero pero la derecha no, la derecha cree que a ellos nunca le va a pasar. Que calza Que son, también con esta discusión de los dos tercios, ¿no? Como siempre se pone uno en la minoría y otro como mayoría, supuestamente. ¿O sí, no? sí, sí, bueno, la discusión de los dos tercios yo creo que se está enfocando como se enfoca el quórum constitucional. Cuando nosotros queremos cambiar algo en el Congreso, que está en la Constitución, nos topamos que un tercio nos puede bloquear, como el Ujú, tema del derecho al agua. 12 votos valieron más que 24, ujú. ¿sí? Pero cuando ambos vamos a partir escribiendo cosas, ambos podemos bloquearnos. Entonces nos obliga a eso, a llegar a acuerdos. La Constitución no va a ser una Constitución de izquierda, no vamos a hacer la Constitución cubana. A mí la Constitución cubana por ciertas cosas me gusta mucho, otras no, pero la mayoría de las cosas sí. Pero no lo vamos a lograr y eso es imposible hacerlo sin pasar por arriba del otro sector. Y para pasar por arriba del otro sector tiene que ser o una revolución sangrienta, o un golpe de Estado sangriento, o una guerra civil sangrienta. No hay otra forma. Si vamos a hacerlo de manera institucional, vamos a tener que buscar acuerdos. Porque la derecha está ahí, va a sentarse en la convención y va a querer imponer su idea y nosotros las nuestras. Entonces, bueno, habrá que conversar. ¿Qué opinas de estas demandas que se hacen como se dice de los sectores más extremos y cada vez parecen que no es tan extremo de que renuncie el presidente de la República, hablando de imposición de ideas, como de esta tensión política? Sí, bueno, la verdad que yo no lo encuentro nada extremo ahora, ¿no? Claro. Tal vez haya sido extremo al principio, pero Ujú. ya no, ya, Que perdón, partido los primeros llamados lo hicieron los comunistas, de hecho. sí, sí, los comunistas partieron con eso y después se presentó una acusación constitucional que fracasó en Ujú. la Cámara de Diputados. No, yo no lo encuentro tan extremo cuando hay violaciones a los derechos humanos de esta manera. Eh, las violaciones a los derechos humanos, ya sean sistemáticas o generalizadas, no hay un I, hay una O. ¿Qué eran las dos cosas? Son crímenes de lesa humanidad, el Estado debe responder y yo creo que aquí no solamente el presidente de la República, yo creo que hay varios actores que deberían ir dejando la vía pública. Ahora, me parece que ya hay una querella en los tribunales de la Corte Penal Internacional y hay varias denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y yo creo que va a haber una persecución penal a los que están en el gobierno ahora. ¿Sí? Recién ahora hace una semana más o menos, salió un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno porque el Poder Judicial violó los derechos humanos de un juez. Y eso va a tener que responder la Corte Suprema y todo el Poder Judicial. Por eso yo te digo que las violaciones de los derechos humanos las comete el Estado completo, siempre el Estado. Porque es el Estado lo obligado, no el gobierno. El Estado completo lo obligado a cumplir los derechos humanos. Y si el Poder Judicial ve que están violando derechos humanos, el Poder Ejecutivo debe frenar eso. Si no lo frena, bueno, también viola derechos humanos. Y si el Congreso no lo frena, también viola derechos humanos.
Y ya el Congreso se lo dejó pasar y la Corte Suprema hace ratito que le está dejando pasar varias cosas, varias ¿Y cosas. y a qué se debe ese umbral de tolerancia tan alto con las violaciones de derechos humanos en Chile? Yo creo que el poder se concentra y se concentra por la forma en que elegimos las autoridades. O sea, el hecho que el Senado elija al presidente, a los miembros de la Corte Suprema por una terna que presenta, que el presidente presenta nombre, la terna la hace la Corte, el presidente propone el nombre, el Senado decide. Entonces, si un juez quiere llegar a la Suprema, tiene que ser obsecuente nomás, porque si no es obsecuente con el poder político, no va a llegar a ninguna parte. Es cosa de ver lo que pasó con, ¿cómo se llama? Con Carlos, ay, siempre se me olvida el apellido. El juez que desobedeció a la Suprema en plena dictadura, ¿no? Que trató de llegar a la Suprema, recién llegó hace poco, poquito antes hace un par de años creo. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. En fin, No sé. y no lo dejaron ascender por años la derecha lo bloqueó para la Corte Suprema. Voy a buscar el nombre porque se me olvidó. Es como tiene que ver con con la reproducción de estos fueros que dices tú en el fondo también, ¿no? Sí, yo creo que se siguen reproduciendo, es el mismo sistema, donde algunos tienen, y bueno, uno lo ve, eso lo puede ver claramente en el tema de las escuelas de militares, ahí se mantienen, pues. Hay una escuela para la tropa y una escuela para oficiales, Ah, claro. carabineros, escuela para tropa, escuela para oficiales. Entonces, y las grandes familias van a la escuela oficial y los pobres van a la tropa y los más pobres hacen el servicio militar y quedan de reserva. Entonces es un... Y por supuesto eso no ganan nada el Estado, ¿no? Los que quedan de reserva. Entonces, en el fondo se mantiene lo mismo. Y si uno ve un curita del pueblo, un buen curita, eso, un choro, no va a llegar obispo jamás. Y un tipo que entra como independiente, que es un trabajador, qué sé yo, que llega al Congreso por cualquier cosa, no va a llegar a presidente de la República. Justo te iba a preguntar por el rol de los partidos políticos y también a propósito de tu experiencia en uno reciente en esa reproducción de fuero o qué rol juegan en la sociedad chilena más allá de su... Yo creo que lo copian, ¿ah? Lo copian absolutamente. Hay, es lo que cuando la RAE dijo que el Gánate aquí era un chilenismo, sí, pues, es un chilenismo y es un chilenismo que abarca todo. Tú vas a un lanzamiento de un libro y ves que está toda la gente de pie atrás y un montón de asientos desocupados que están con un libro, con una mochila, con una bufanda, porque están esperando a los amigos. Entonces llega el amigo y gánate aquí, y ahí está. Bueno, en los partidos políticos pasa lo mismo. El gánate aquí se estableció como la forma de hacer las cúpulas. Y claro, si tú no estás dispuesta a relacionarte con los demás de esa forma, ¿no? Oye, ya, pues somos amigos, entonces yo te voy a ayudar acá, pero ojo, ojo, yo después necesito que me devuelva el favor. Si no te relacionas así, quedaste en el montón y no vas a llegar nunca a un cargo importante dentro del partido. Y es cuestión de ver, pues, en Sí, la todos los partidos estructura... políticos, Sí. Y ahí tú, que cuántos tú... Pérez, cuántos Gómez, cuántos López, cuántos Torres. ¿Y tú estuviste en RD, militaste? ¿Tienes una crítica respecto de eso? Porque Sí, bueno, claro, el mismo juego, pues el gánate aquí, sí, sí, eso lo tienen como todos los partidos, lo tienen como todos los partidos. Y además que yo creo que aquí RD, también como todos los partidos, cometieron otro error con el tema de la Convención Constitucional. Creyeron que era una elección interna, elegir los constituyentes era una elección interna, como quien elige al, no sé, al delegado para ir al Frente Amplio. Y no, porque eso no le importa a nadie más que a RD, ¿no? ¿Quién va a ser delegado de? Pero la Convención Constitucional es algo que todo Chile está mirando, todo Chile. Entonces,
es es un problema que no se pueda, no se haya hecho transparentemente. Que todos los partidos hayan dicho, oye, hoy día empezamos las elecciones, estas son las personas que van a postular, hay alguien más que quiera postular con unos letreros enormes para que no quedara duda. Mm. Pero aquí ordenadito se acomodó y ya estaba listo. Mi problema con RD no es un problema ético de principios del partido. Sigo creyendo, francamente, sigo creyendo que el Frente Amplio en general, no solo RD, el Frente Amplio y el Partido Comunista son tal vez los bloques más éticos en la política chilena. Lo sigo pensando absolutamente. Sin embargo, tienen un sistema administrativo del gánate aquí que los pierde. Los pierde al Frente Amplio, al menos lo pierde. Y el Partido Comunista tiene el otro sistema, que es la designación, ¿no? El partido designa X, que también es poco democrático, un poco Claro. transparente. Entonces es un tema. ¿Y Que qué, él qué, gana. ujú, claro. ¿Y qué rol crees que tienen los independientes ahora del mundo donde estás más cercana, según entiendo? ¿Qué rol vienen a jugar en la política en esta esperanza de tener más oportunidades de salir en la constituyente para comenzar, digamos? Bueno, lamentablemente la constituyente va a ser la forma de medir cuál va a ser el rol de los independientes. De partida, si la gente va a ir a votar por los independientes o si la gente va a seguir creyendo en los partidos políticos. O solo los partidos políticos van a poder movilizar gente que vaya a votar. Si los independientes logramos movilizar una gran cantidad de masa de votantes que vote por las listas independientes, aunque no saquemos todos los convencionales que quisiéramos, va a ser un buen signo, ¿no? De participación independiente. Pero hay que encantarlos con la política. Y así como Chile es un país, entre comillas, anticomunista, es un país también apolítico. No quiere meterse en política. Y cuando uno ve cabros que están en la plaza gritando, arriesgando su pellejo, y dicen, no queremos nada con los políticos. Y uno se pregunta, pero no se da cuenta que él es un político. Él es un Claro. político que está haciendo política. Y está haciendo política de la buena. Es un buen político. ¿Por qué? Pero asumen que los políticos son otra cosa. Son un grupo de gallos, porque eso nos vendieron también. Son los que saben. Otra herencia de la dictadura. Sí, sin duda, sin duda. Y eso fue lo que hizo el movimiento estudiantil el 2011, que yo lo valoro tanto, ¿no? Que sacó la política del Senado, del Congreso, de todas partes, y eran los cabros los que estaban en la calle con lecheros que hay que cambiar la constitución, hay que no solamente la educación gratuita, se empezaron a meter en materias políticas. Bueno, ¿y cómo la financiamos? Ah, con el 10% del cobre. Pues. Hay que nacionalizar recursos. O sea, estaban haciendo política en la calle. Yo creo que ahí recién Chile dijo, ah, mira, podemos participar políticamente. Ah, bueno, Es sin tener que ser... impresionante cómo esos discursos han ido calando de a poco y ahora uno escucha cosas que últimamente, más todavía, cosas que se escuchaban hace un año en la calle, hoy día la dicen senadores en la sala del Senado. Sí, sí, han escuchado algunos, pero los intereses son grandes. Aquí el problema que tenemos, además, son que hay bancadas que son absoluta y completamente, eh, pertenecen completamente a una empresa o a un grupo de empresas o a un sector empresarial. Y eso está la bancada Soquimich, está la bancada Pinta, está la bancada de las pesqueras. Y no conocemos, todavía no sabemos los nombres, pero ahí está la bancada del litio, la bancada del agua, la bancada. Entonces, por eso me gusta la idea de un congreso unicameral, pero muy grande. Achicar congreso es peor, muy grande, que sea muy caro tener una bancada. Estuve leyendo, dentro de todas las cosas que busqué, unos comentarios a una veterinaria que escribiste tú sobre tus perros. Ajá, Y cómo ya. el veterinario los había cuidado bien. Quiero saber de tu relación con los perros y aprovechar de preguntarte
hay unas iniciativas que aparecieron de derechos animales o de seres vivos en la Constitución, pensando en ese tema. Sí, a ver, mi relación con mis perros son mis hermanos, po, son mis hermanos chicos, ese es el vínculo que tengo con ellos. Yo a mis perros le peleo con ellos como peleaba con mi hermano, juego con ellos como jugaba con mi hermano y regaloneo como regaloneaba o me habría gustado regalonear con mi Hmm. hermano. Son mis hermanos, hermanos chicos que son bien pesados. Yo les respeto su personalidad, trato de no hacerlos bien portados. Podría tener un ejército de perros que marcharan todos así como yo quisiera, pero para eso no tiene gracia. Así que los dejamos ser perros, po. Y son los que me rompen las cosas y me destrozan todo y se comen todo. Escribía por ello, hice varias bitácoras, ¿no? Donde hablaba un perro que había llegado a la casa y contaba su historia como el del perro. Sí, quiero mucho a mis perros, tengo una cercanía muy grande con ellos. Cuando se va uno, yo quedo hecha, pero. No. Ahora, en cuanto a los derechos animales, sí, yo soy partidaria de los derechos animales. El problema está que es bien difícil convencer a un país que ha vivido de los asados durante 200 años y de la empanada, que sea vegano, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que partir por lo que se puede partir. Primero que nada, hay animales que no son de consumo humano, a los que se les puede garantizar los derechos. Está también el tema del animal para la diversión, a los que habría que garantizarle derechos. En, no me acuerdo en qué país, Nueva Zelanda, parece. Bueno, en algún país declararon a los delfines como personas no humanas. Y las personas son todas aquellas que pueden tener derechos, según la definición legal, digamos, en el Ujú. Código Civil. Dice, persona es la que puede ejercer derechos y tener obligaciones. Por tanto, pueden los perros, los gatos, que no son de consumo humano, las ballenas, los delfines, para la diversión con animales, el rodeo, las carreras de perros, las peleas de gallos, y e imponer un trato digno para aquellos animales que existan para consumo humano, ¿no? O sea, ya basta eso del maltrato, de tener a todos los chanchos en un cosito. Volver a la ganadería antigua, no a esta ganadería empresarial que además nos come la mitad del agua, no, Claro. genera graves problemas medioambientales y le da el valor a la carne un valor que no tiene, muy alto, muy alto, o sea, muy bajo, pero con un costo muy alto social. La carne es cara porque era poca. Ahora, claro, ahora tú vas y compras un pollo por 2 lucas, Claro. Sí. pero el costo social y el costo medioambiental es enorme. Y en Así que hay relación, que ver eso. y en relación y un tema con respecto a la relación con el otro también, que tú la comentaste en relación a la inmigración también, como de cómo se estereotipa, se generaliza, se objetiviza A los migrantes que nos parecen pobres. claro. Fíjate que yo, bueno, soy morena, soy bien chilena, como decía el Coco Legrand, cogote de almeja, bajita. Y me acuerdo con la última vez que acompañé a mi mamá, murió hace 10 años, así que esto fue hace tiempo, al Alto Las Condes. Yo vivo en Las Condes y la acompañé al Alto Las Condes y nos pusieron un guardia detrás. Wow. Y si yo salía, tenía un auto que era un cacharro del 80 y tanto que yo lo usaba para pasear los perros. Ya me habían comido el asiento de atrás completo, estaba la pura tabla, y ahí paseaba los perritos. Y yo no podía salir a la esquina porque me paraban los pacos y me pedían los papeles que estaba haciendo esta niña con esta pinta en ese auto, en este barrio. Y yo no soy tampoco de la parte más alta de Las Condes, no. En fin, hay un prejuicio sobre el color de la piel, sobre el país donde viene el migrante, sobre el trabajo que desempeña. O sea, se asume que el señor que recoge la basura es tonto porque no le dio para más. Yo los conozco, son más vivos que él. Se asume que, no sé, que
que si son de Haití tienen una mala forma de vida, un mal vivir, dicen algunos, ¿no? En fin, es un lío, es un lío. Y otros, yo tuve una pelea con mi hermana por eso en Facebook, porque me dice, yo no soy racista, yo encuentro súper rico a los negritos. Bueno, el racismo es racismo aquí y en la Quebrada del Ají. Está ahí, po, está metido en Chile. No nos veíamos tan racistas porque no había inmigrantes afrodescendientes, ¿no? No era mucho, era muy poco, pero llegó de pronto y, ay, Y se ¿qué dejó vamos? ver, y se dejó ver con los pueblos indígenas y todo. Con los mapuches siempre, por los indios, y yo tenía esa mala costumbre, ¿eh? Y yo pedí perdón una vez por eso, porque cuando salía por aquí y me tiraban estos grandes autos que parecen un tanque por encima, algún rubio encopetado, yo bajaba el vidrio y le gritaba, indio mierda, tendría que andar en carreta. Y eso le sacaba eso, porque que yo con pinta mapuche le dijera indio a él, era una cosa que no se contaba. Pero sí, unos amigos mapuche me dijeron, oye, no, pues no, no podía hacer eso porque perpetúa el... Ya, no lo he hecho más, no lo he hecho más. Pero yo sabía que para mí no era una ofensa, pero para ellos sí, pues entonces sabía que podía ofenderlos con eso. Oye, por último, para cerrar, quizás alguna reflexión leí por ahí una de tus columnas, las cerrabas llamando a la humanidad, me parece que era, como a ser más humano. ¿Qué esperas de este proceso que viene? Si bueno, tienes expectativas de participar o de que lleguen independientes. Eh, ¿qué, Mira, yo le diría a los que llegan a la convención que llamen como asesores no a los grandes constitucionalistas, porque van a haber constitucionalistas trabajando ahí. No necesitan hacer eso. Que llamen como asesora a la mamá del chico que murió en la cárcel, de San Miguel Quemado, porque ella sabe cómo es el mundo. Que llamen a la nana, que llamen no sé, al señor que va a hacer jardines a Las Condes y que vive en Puente Alto y se va en bicicleta todos los días con toda la máquina, con toda la cuestión de arrastrar. Que llame a los mineros, a los pisquineros, a los pobres, que llame a los pescadores artesanales, que ellos lo asesoren. Porque el Chile de verdad, no es el Chile en que vivimos nosotros. No es ni siquiera, yo creo que en Twitter, que ya tener el tiempo para poder sentarse a tuitear o trabajar en una oficina que te permita usar el computador de la oficina, ya te pone en un sistema de privilegio. sí. En este país donde el resto tiene tan poco o nada. Llamen a los cabritos del Sename, que viven en el Sename. Llamen a la señora que viene saliendo de la cárcel, porque la condenaron por microtráfico, porque cuando el marido la dejó botada con 4 cabros, el narco se le acercó y le dijo, véndeme estos papelitos y yo te paso plata para que le des comida a los cabros. A esa gente. Porque por ellos tienen que pensar. Por ellos hay que hacer todo esto. Si nosotros podemos sobrevivir con tal. Ellos no. Y son la mayoría. Qué bonita reflexión. Muchas gracias, Trinidad, por esta conversación. Muchas gracias. Y bueno, espero que volvamos a conversar. Cuando guste. Fíjate.